Excelencia de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús por el Padre José Califet. Tercera parte. Capítulo 4. Devoción al Sagrado Corazón de María. Una vez establecida en la Iglesia la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, por consecuencia natural, según el orden de la providencia, se debía también establecer la del Corazón de María. Para demostrar la conformidad de esta consecuencia a los divinos consejos, basta echar una ojeada a su principio, que por una parte es la inseparable unión que la divina sabiduría ha puesto entre Jesús y María, y por otra el inmenso amor de Jesús a su madre. Amor que ha motivado a este divino Hijo a hacer a su madre semejante a él, y con ella repartirse todos sus bienes y honores. Comencemos este capítulo con una gloriosa reflexión para María y dulce para los que la aman. Cuando lo hayamos desarrollado, evidentemente, saldrá la consecuencia, que la devoción al corazón de María es una consecuencia natural de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Desde luego, consideremos que la eterna sabiduría, a causa de haber escogido a María para ser la madre de Jesús, ha unido íntima e inseparablemente al Hijo y a la Madre. Enseguida observaremos la semejanza con sí mismo, a que el Hijo ha elevado a su Madre, y la parte que le ha conferido en todos sus propios bienes y honores. Para explicarlo es preciso entrar en algún detalle. No temamos entendernos un poco sobre un asunto tan digno de la atención y admiración de los ángeles y de los hombres. Y para comenzar, por la unión que la divina sabiduría ha puesto entre Jesús y María, le encontramos en la eternidad. Le encontramos en todos los tiempos, lugares y estados en que se puede considerar el Hijo y la Madre. Remontemos entonces desde luego nuestro pensamiento más allá de los tiempos. Antes de todos los siglos ya descubriremos a María unida con Jesús en los primeros eternos decretos de la providencia. El primer objeto que se propuso la divina sabiduría en las obras es Jesucristo, y con él María su madre. Por esto la Iglesia aplica a María lo que dice del Hijo de Dios, o de la sabiduría que ha sido la primera de sus eternas ideas antes de toda criatura. Primero, que fue concebida antes que existiesen los abismos. Segundo, que Dios la ha poseído desde el principio de sus obras. Tercero, que la ha predestinado desde la eternidad. Cuarto, que ella había cooperado a la formación de los cielos. Quinto, que influía en todas las obras de creación como a causa final, porque todo se hacía para su Hijo y para ella. Sexto, es cosa admirable el ver que la Iglesia, la maestra de la verdad y dirigida siempre por el Espíritu Santo, aplica tantas veces en los divinos oficios estas expresiones de la sabiduría que propiamente se refieren al Verbo eterno, y tan solemnemente se valga de ellas para pintar el retrato de la Madre con los mismos colores y atribuciones de que el Espíritu Santo se sirve para pintar el de su Hijo. Pero luego que se considera la unión de que hablamos, cesa la admiración y se descubre el misterio, pues en los designios de la divina providencia, cuando se hacía para el Hijo, se refería también a su madre. Y cuando debía de ser en efecto de los méritos de su Hijo con respecto a los demás hombres, en sentido verdadero, debía ser efecto de los méritos de la madre inseparablemente unidos a los del Hijo. Pues Dios en su infinita sabiduría había resuelto que ambos concurriesen juntos, cada cual de una manera proporcionada a su naturaleza, a la grande obra de la salvación del mundo. Un hombre y una mujer habían perdido el mundo. La eterna sabiduría ha querido que un hombre y una mujer lo salvasen. He aquí lo que el Espíritu Santo y la Iglesia, fiel intérprete de sus oráculos, quieren manifestarnos por la aplicación que hacen a María de estas expresiones de que hablamos. Es la admirable unión entre Jesús y María, ya con respecto de las obras de la creación,
ya con respecto a las de la redención, atribuyendo juntamente al Hijo y a la Madre, con la debida proporción, un dominio universal sobre todas las criaturas y una influencia común tocante a la gracia y a la salvación. Dominio e influencia que sólo se repiten en 1000 lugares de la Escritura, e igualmente aplicados por la Iglesia a María. Conmigo están las riquezas, la gloria y la opulencia. Yo las distribuyo y generosamente las derramo sobre todos los que me aman. Bienaventurados los que me sirven, los que me obedecen y que con cariño me obsequian. El que me halle bastará la vida y la salvación. En mí está la esperanza de la vida y de la virtud. Todo esto se ha dicho de Jesucristo. Todo es propio de Jesucristo, pero al mismo tiempo todo se ha dicho de María y por consiguiente, con razón, la Iglesia lo aplica a María en vista de la unión de que vamos hablando. Ahora sí, de esta eterna unión de María con su Hijo, pasamos a la temporal y consideramos a María después de la creación del mundo y la veremos inseparablemente unida con su Hijo desde el principio de los tiempos. La primera promesa que Dios hizo a nuestros primeros padres en el paraíso terrenal fue la de Jesús, reparador de su pecado. Y evidentemente se comprende que María se hallaba concretada en esta promesa. Pondré enemistades entre ti y la mujer, y ella quebrantará tu cabeza. Que se registren las otras promesas hechas a los patriarcas, los oráculos de los profetas, los símbolos o figuras de que tanto abunda el Antiguo Testamento. Y en todas se reconocerá a María prometida, profetizada, figurada con su Hijo. Adán fue la primera figura de Jesucristo, y Eva fue la primera figura de María. Todos los hombres ilustres de la antigua ley fueron figuras de Jesucristo, y todas las mujeres ilustres lo fueron de María. 1000 símbolos misteriosos han representado a Jesucristo y otros tantos a María, según sienten todos los santos padres e intérpretes. Mas consideremos esta unión entre Jesús y María, prescindiendo de las sombras y figuras. En la realidad, en la nueva ley, después de la venida de Jesucristo, allá es donde brilla de un modo sorprendente. En los misterios de la vida, de la muerte y resurrección de Jesús, siempre se ve a María íntimamente unida con su Hijo. En la encarnación, durante los 9 meses que estuvo encerrado en el seno de María, en cierto modo ambos eran una misma cosa. Salido del divino seno, materialmente, pasa a los brazos de María todo el tiempo de su infancia, descansando sobre su virginal regazo, reclinando a sus pechos, lactándose con su leche, haciéndose sustancia del Hijo, la sustancia de la Madre. Vive hasta la edad de 30 años, unido con ella y en la misma casa, en la misma mesa, con los mismos bienes, fortuna, ejercicios, inclinaciones y sentimientos. ¿Se puede imaginar unión más íntima y continua? El Espíritu Santo ha hecho que esta unión brillara en el Evangelio, pues no en vano ni por casualidad la refieren los evangelistas por todas partes. El Sagrado Evangelio nos dice que los pastores hallaron a Jesús con María, y lo mismo los Reyes Magos. En todo cuanto pasó en la presentación del infante Jesús en el templo, María estuvo siempre unida con su Hijo. El aviso dado a San José para que huyeran a Egipto se refiere a Jesús y a María. Durante la vida privada de Jesús, María siempre estuvo con él, la acompañaba en su vida pública, se halló con él en Canaá de Galilea, bajó con él a Cafarnaúm. El primer milagro que obró respecto del alma y bienes espirituales fue en la persona de San Juan Bautista, por intercesión de María. Y el primero respecto del cuerpo y bienes temporales fue obrado también por intercesión de María en las bodas de Canaá. En varios lugares del Sagrado Texto se ve que algunas veces seguía a su Hijo en sus excursiones apostólicas. Con él estuvo en Jerusalén al tiempo de su pasión. Durante toda su vida fue su inseparable compañera. Tomó parte en todas sus situaciones, en todos sus trabajos, en todos sus dolores, en todos sus oprobios, en todas sus alegrías.
Pero como el misterio de la cruz era el misterio de la redención y la consumación de los demás para el cumplimiento de sus designios, Dios quiso que la unión de María con Jesús resplandeciera de un modo singular y maravilloso en ese misterio. Mirad a María al pie de la cruz de su Hijo, sufriendo con él inmensos dolores, sufriéndolos con el mismo espíritu que él, unida a él y para un mismo fin. Pues mientras que Jesús por sus padecimientos muere, se hacía el Redentor y Padre de los fieles que espiritualmente engendraba para la verdadera vida. María, por sus dolores unidos a los de su Hijo, se hacía la mediadora y la madre. De esta perpetua unión de María con Jesús, pasemos a la semejanza que hay entre ambos por la participación que el Hijo ha concedido a la madre, de todo lo que era propio de él, adornándola con todas sus gracias, enriqueciéndola con todos sus tesoros, colmándola de todos sus bienes, en una palabra, haciéndola su más perfecta imagen entre todas estas cosas criadas. Consideremos más detalladamente esta admirable semejanza, y nuestro corazón quedará embelesado. Por lo demás, me dirijo a lectores instruidos que saben en qué sentido se puede y debe comparar a María con Jesús, y la infinita diferencia que siempre hay entre el Hijo y la Madre. El Hijo es Dios, y la Madre es pura criatura. Todo lo que tiene el Hijo lo tiene por sí mismo, por esencia es rico y poderoso. La Madre nada tiene por sí misma, todo lo recibe, y solo es rica con los bienes de su Hijo. El Hijo obra por su propia virtud, y todo es debido a sus propios méritos. La virtud y méritos de la Madre son por la virtud y méritos de su Hijo. Hecha esta salvedad, volvamos a esta semejanza que plugó a Jesús que existiese entre él y su Madre. Semejanza en las perfecciones, en las virtudes, en las gracias, en los títulos, en las cualidades, en los privilegios, en las riquezas, en el poder, en la gloria y por último en los honores que la Iglesia tributa al Hijo y a la Madre. ¡Ah! ¡Cuán maravillosa es la conformidad que se presenta a nuestros ojos entre Jesús y María para arrebatar un corazón que ame a esta incomparable reina! Dichosos nosotros si podemos disfrutar de tal dulzura. Semejanza en las perfecciones. Por una parte, mirad a Jesús poseyendo en un grado de excelencia infinita todas las perfecciones de bondad, de sabiduría, de poder, de misericordia, y por otra, considerad a María adornada por su Hijo, con las mismas perfecciones, en un grado de inefable excelencia y superior a todas las perfecciones de los ángeles y de los hombres. Jesús es la bondad por esencia, esto es, el conjunto de todas las perfecciones divinas e increadas. Y quiso que María participase de esta bondad, reuniendo en ella todas las perfecciones criadas con una divina profusión, que la eleva sobre todas las demás criaturas, aventajándolas tanto por su bondad como por su dignidad de Madre de Dios. De manera que en su presencia desaparece toda dignidad criada. Jesús es la misma sabiduría de la que ha llenado hasta tal punto a María, que con razón la Iglesia la ha dado el título de fundamento y solio de toda sabiduría. Jesús es el Padre de la misericordia, y María ha merecido ser Madre de la misericordia. El poder de Jesús es infinito. El de María se puede decir que es como el de su Hijo, porque éste, haciendo a su Madre dueña y árbitra de todas sus gracias y beneficios, que son infinitos, la ha hecho infinitamente poderosa. Semejanza en las virtudes más puras, más perfectas, más heroicas, más amables, de humildad, de paciencia, de dulzura, de obediencia, de caridad, de amor y de celo.
Por una parte, considerad a Jesús por sí mismo el más humilde, el más dulce, el más paciente, el más caritativo, el más santo de todos los hombres. Y por otra, a María, hecha la más humilde, la más pura, la más dulce, la más paciente, la más cálida y santa de todas las mujeres y de todas las criaturas, y así de las demás virtudes. Gracias por haber llegado hasta el final. Te invito a que nos sigas como Misión Rúa en todos nuestros canales y redes sociales para que no te pierdas de nuestro contenido diario y de nuestro nuevo capítulo cada semana. Bendiciones en la divina voluntad. Gracias por vernos. Suscríbete al canal de Misión Rúa YouTube ahora para que podamos seguir difundiendo la misericordia de Jesús en el mundo entero. Y no te olvides de compartir, darle un me gusta, comentar y suscribirte al canal para ser un misionero Rúa más.